en esta computadora. Recording in progress. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más no les gustaba? Creo que muchos fue el tema de las fruticas. A ver, yo tenía un jefe en la asociación bancaria muy simpático. Él era serio, pero también era DJ. Unas cosas así que tú dices, ah, ok. Y las navidades que estuvo ahí, que fueron 2 o 3 navidades de jefe, me decía, por favor se me sienta al lado en el almuerzo navideño. Ok. El loco me iba pasando las aceitunas y las pasas a mi plato, porque le daba pena que vieran que los dejaba. Y entonces, como que cuando no lo veían, empujaba las cosas para mi plato. ¿Pero qué le pasa a este loco? Al final me dijo que le daba pena poner las cosas, que levantaran el plato, se dieron cuenta que no le gustaba eso. Y entonces yo me las comía, por supuesto. Yo sí como todo. Todo. Buenísimo. A ver, que me dice Gaby, mi hermana y yo intercambiamos. Ella se come las aceitunas y yo las paso. Ah, pues muy bien. Yo tengo unas primas que son gemelas. Bueno, es una familia de 4 mujeres y 2 de ellas son gemelas. Y una vez hicieron, yo creo que es que les sobró muchísimos pasas, hicieron unos bollitos de pasas con guiso. O sea, era más pasas, y yo decía, pero qué cantidad de pasas es esto. No, no estoy exagerando. Yo como pasas con maní, vaina, pero esto era pasas con guiso y masa. Era una locura. Pero bien. Ajá. Asuntos parroquiales en general. ¿Escucharon el rap? Si me van dando por aquí en el chat o en alguna... ¿Escucharon el rap? Yo creo que alguno de ustedes conoce a los intérpretes del rap. No sé si conocen a Quique, pero Quique Dos Santos. ¿Qué es Dos Santos? Michelle es Dos Santos el apellido. Michelle, ¿estás por ahí? Sí, aquí está. El apellido de Quique es Dos Santos. Sí, es Dos Santos. Ajá. Uno de ellos es Quique Dos Santos, no sé si lo conocen, pero bueno, esos 3 me sorprendieron con el trabajo final haciendo ese rap, que estuvo bien. O sea, yo creo que ya nada más cuando yo escuché el intro dije, no puedo creer que estos me hayan hecho esto. Pero hasta el sol de hoy, que los veo por ahí, me hablan de Fayol, de profe Fayol, el estructuralismo, empiezan a decirme cosas y yo, bueno, por lo menos se les quedó. Eso es lo que me gusta de este asunto, de sacarlos de la caja. Entonces, creo que al final dicen, Taylor y Fayol los llevamos en el corazón. ¿Se acuerdan de los señores? O sea, va bien. Creo que después que uno estudia esto, no se acuerda más de estos guaros, de esa gente, pero qué bien que se acuerda. Entonces, claro, ese rap, así como hubo ese rap, hubo radionovelas, hubo comerciales como de radio, hubo otras, no necesariamente audiovisual, hubo una revista como corporativa, hubo, ¿qué otra cosa hubo para acordar? Recuerdo que hasta la revista corporativa tenía crucigramas que hablaban de las teorías y había sopa de letras que hablaban de la teoría. Estuvo simpático, estuvo muy simpático esa entrega final. Esa entrega final estuvo bien. Se las puse porque uno va, como les dije desde el día 1, no tiene que ir por lo menos guardando. Ok, esto es importante de la teoría humanista, esto es importante de la teoría clásica, esto lo van guardando para después ir pensando en qué es lo que vamos a hacer para el trabajo final. ¿Bien? No se estresen, no es que es como si fuese el final de los finales importante, sino que sea diferente, que uno se divierta y hagan su resumen de todas las teorías y los pensadores. ¿Bien? Ajá. Otra cosa, tenemos nuestro 30, creo que 40% ya en secretaría y en M7. Aplausos para mí porque estuvo complicado eso, pero lo logré. ¡Yeah! Entonces, estuvo bien.
como les había dicho antes, ¿para qué hace esto la escuela o la universidad? Es para que si desean, si tienen algún inconveniente o lo que sea, retirar la materia, o sea, vean que cómo les ha ido. Yo, como les dije en la clase anterior, yo no la retiraría. Uno montado en ese burro hasta el final y después ves cómo lo vas logrando, pero no renuncien a terminar una materia, además que es una inversión de tiempo, una inversión de platica, una inversión de todo tipo. Entonces, no, de verdad que no es buena idea el retirar. Yo no lo recomiendo. Yo, móntense en el burro y arréglenlo hasta donde puedan. Y si es hasta el final, mejor todavía. ¿Vean? Es un consejito aquí de profe que lo tiene. Otra cosa que tengamos por ahí de anuncios parroquiales. Creo que no tenemos trabajo, sino hasta después. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Que pueda revisar. A ver, creo que no tenemos otro. Yo no lo tengo en agenda. Creo que ya sería en enero, ¿cierto? Si no me equivoco. Debe ser en enero, porque no lo tengo yo en agenda. Ustedes me cuentan si revisan, porque si me pongo a abrir muchas ventanitas ahorita, creo que puedo colapsar, porque además de estar yo conectada con el aparatico, está mi esposo también trabajando conectado con el aparatico. Entonces, no quiero poner apagamos todo, o sea, le quitamos wifi a los teléfonos, o sea, estamos nada más los dos así, dando que sea poquito. ¿Bien? Ok. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué tal la del liderazgo, Bad Bunny y demás? ¿Les gustó la clase? ¿Estamos mudos? No, estamos bien. ¿Cómo estuvo la clase de Bad Bunny? Muchachones. A ver, los leo, los escucho. Eso lo hice. A ver. Ajá, fina, bueno, les gustó, qué bueno, interesante. Considero que, bueno, está bien. Es una clase interesante. ¿Quedó clarito? Sí, quedó clarito. Qué bueno que les haya gustado la clase de Bad Bunny, que era sobre, por supuesto, liderazgo, y vimos algunos otros líderes ahí. Estuvo chévere. Esa clase estuvo bastante chévere. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la teoría estructuralista. Y como lo pidieron ustedes en la clase anterior, lo que vamos a hacer es un debate de estructuralista, para qué sirve, con qué se come, qué es estructura. A ver, los amantes de Google, ¿me puede alguno buscar? Y se incorpora, ya sabe que va a tener que buscar varias cosas. ¿Qué es estructura? Googleen por ahí y me van ayudando. La vez pasada creo que me ayudó Vane, si no me equivoco. ¿Quién me puede ayudar con buscar en Google estructura, que debe tener muchas acepciones? Aquí tengo el concepto, profe. Bueno, tengo varios. Ajá, El primero, leyéndome poco a poco. dale, dale. Una estructura suele ser definida como el conjunto de los elementos importantes de un cuerpo, un edificio u otra cosa. Otro concepto es modo de estar organizadas o ordenadas las partes de un todo. Y tercera es conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Ok. Repíteme el primero, que era como de construcción. Sí, la primera es una estructura, suele ser definida como el conjunto de los elementos importantes de un cuerpo, un edificio u otra cosa. Suele relacionarse con la armadura que sirve de soporte para este determinado cuerpo o edificio. Bueno, Básicamente aquí habla como que de algo físico y no de algo como reglamentario. ok. A ver, gracias a Ángel. ¿Qué nos dice Michelle? Estructura, como se pronuncia el nombre, conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo, estructura del cuerpo humano. Ok, o sea que son partes que, por supuesto, llegan a un todo, que tienen que estar juntas, que son relaciones también. Ahora, vamos a pasarlo
parte administrativa. Y podemos hablar que en el tema de las teorías administrativas y sobre todo la teoría estructuralista, toman lo que han estudiado ya los anteriores que estamos hablando, de el proceso y del factor humano. ¿Bien? Entonces vamos a hablar ahora, empecemos con estructura y factor humano. ¿Ustedes alguna vez han entrado a edificios o les han presentado los llamados organigramas? Cuando uno entra a un edificio, a veces, sobre todo en los edificios que son de industrias, de corporaciones, siempre ves a quién, a los que mandan en el asunto, presidentes, gerentes, no sé qué, y vas bajando. Hay unas que son en pirámide, hay otras que son más horizontales, ¿bien? Eso, por supuesto, alguno ha visto esto, pero lo que quiero que si lo han visto no solamente en libros o que se los han mostrado, si lo han visto en estas partes, en edificios, o sea, así como decir el directorio del edificio, ¿han visto alguna vez esto? ¿Mm? O sea, yo creo que sí, pero cuando era más pequeño, o sea, Ajá, yo fui una vez a la fábrica de Nestlé, y ajá. entonces yo vi como que una estructura, un organigrama de todo como si fuese un árbol genealógico, de cómo se Eh, dividiría cada uno. Entonces fue como, ajá, yo lo estaba viendo y yo, bueno, que de aquí está el jefe, aquí están, que sí, no sé, los gerentes y así, pues. Bueno, eso, empecemos por ahí. Así como vamos a hablar de la estructura del proceso, o lo hemos hablado también, tenemos la estructura del recurso humano que desde antes, eh, eh, teoría humanista y otras teorías han metido al hombre como factor fundamental, por supuesto, de todo el tema del proceso y, por supuesto, de la organización y de la administración. Sin el factor humano, que además el factor humano, como veíamos en la teoría humanista, tiene sus dimes y complicaciones porque como ser humano no es siempre igual, tiene su promedio en acciones, su promedio en formas de pensar, pero no siempre es igual. Aquí en la teoría estructuralista necesitamos que todo ese gentío que tenemos en la organización, en la empresa, en la industria, en la familia, qué bueno que me hablaste de árbol genealógico, todo eso tenga estructura y cumpla funciones. Que si se van dando cuenta, el tema de funciones es repetitivo. Siempre se debe, en todas las teorías hablan de las funciones, que cumpla tal función, que esta función sea efectiva, que esta función sea dinámica, pero que las funciones sean de manera eficaz, siempre que sean funciones eficaces. Bien, entonces vamos a ponerlo ahorita, que me gustó la cosa que hablaste sobre el árbol genealógico, la estructura familiar. Bien, y empezamos vamos a empezar por abuelo, el abuelo y la abuela. Bien, estos dos señores, que por cierto, ¿para qué la gente hace árbol genealógico? ¿Se han preguntado ustedes eso? Como, ¿para qué hacen esto? ¿Para qué además de investigar la vida, buscar los nexos, para qué otra cosa ustedes piensan que se hace un árbol genealógico? A ver, o se elabora un árbol genealógico. ¿Quién tiene por ahí una idea? Lancen ideas, láncense por ese despeñadero. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede pensar? O sea, ¿para qué hacen esta cosa esta gente? ¿Mm? Yo digo para tener como una estructura familiar, no Uh-huh. sé, por ejemplo, para que no se pierdan que si, quiénes son los tíos, quiénes son los abuelos, y así. Ajá. O sea, para tenerlos presentes, para hacer un orden, para tener una organización, ¿bien? Para que tener una administración familiar. Ahora, pero ¿qué hacemos después con esto? Con que tenemos a los abuelos, a los tíos abuelos, a los sobrinos, a los primos, bla, 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 y todo ese sentido. ¿Qué hacemos después que tenemos todo esto? ¿Qué hacemos con ese árbol genealógico? ¿Qué podríamos hacer para conocer antecedentes? Nos dice Dani Di Felice. Bien, ¿qué otra cosa podríamos hacer?
tener claro qué, tener claro los roles de cada uno. Ángel, tener claro los roles que cumplen o que cumplieron cada uno, que es lo mismo que estaba a pasar con, por supuesto, con la organización. Cuando entraste a Nestlé o cuando alguien ha entrado a la Polar o lo que sea, que ve el llamado organigrama, o sea, la estructura de recursos humanos, tenemos unos roles que cumplir, ¿bien? El abuelo, los padres, cada quien cumple su rol. En este caso de la administración, cada quien, por supuesto, cumple su rol y sus funciones. Vamos, claro. Entonces, vamos a seguir haciendo comparación entre árbol genealógico, organigrama. Bien. En este organigrama, las personas, esto es una pregunta que les hago. ¿Una persona puede cumplir diferentes funciones? ¿Una persona en la familia puede cumplir diferentes funciones? Sí. Cuéntame, Dani, dime un ejemplo, Dani Di Felice, que puede funcionar. Muchas mamás hacen de papás. Ajá, porque no está otra persona por X motivo. Pero además, tú puedes ser mamá, puedes ser tía, a la vez puedes ser hija, a la vez puedes ser, a eso me refiero, puedes cumplir. Tú sentadito ahí, tú al ladito ahí en ese árbol, imagínense las ramificaciones de ese árbol. Puede ser, por supuesto, tía, hermana, prima, ¿ves? Diferentes roles, diferentes funciones. Ahora, hacemos, por supuesto, al organigrama. Tenemos al presidente, la cabeza, por supuesto, de la organización, gerentes, tenemos, vamos a ponerlo como más detalle, con más detalle, gerentes, presidentes, perdón, vicepresidentes, directores, gerentes, vamos haciéndolo poco a poco, y estas personas también van a cumplir el rol que les tienen ahí, pero diferentes roles en la comunidad de la organización. A ver, Ángel, que ahora tú hoy eres el chico Google, búscame organigrama. A ver qué nos cuenta de organigrama y a ver cómo lo ponemos parecido o con qué similitudes le conseguimos con estructura y después buscas árbol genealógico. Y ahí vamos poco a poco sacando conclusiones. Ya aquí tengo el concepto. Bueno, aquí hay varios, mejor dicho. Okay. La primera es una organigrama, representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las relaciones de sus diferentes partes y la función de cada de ellos, así como de las personas que trabajan en la misma. Y la segunda es un organigrama de una empresa, es un gráfico visual que representa la estructura de la misma. Te resalta la forma en la que se organizan los equipos y departamentos. Eso me sale. Ok, ahora árbol genealógico. A ver, ¿qué te cuenta? Muchachones, si quieren ayudar a... Ok, aquí hay varias. Ok, un árbol genealógico es una representación gráfica que enlista los antepasados y los descendientes de un individuo de una forma organizada y sistemática. Ajá. O sea, de una forma de un árbol o tabla. Y otro concepto es, para ver, bueno, aquí sale nada más la estructura de cómo hacer un árbol genealógico, pero sí, básicamente es una representación gráfica con los datos de nuestra historia familiar. Ok, entonces estamos en lo correcto. Gracias, Ángel. Que nos hablan del organigrama, representación gráfico, mostrar de manera visual, bien, y por supuesto el árbol genealógico también, una representación gráfica. ¿Para qué necesitamos esta representación gráfica? Para que los empleados estemos claritos cuando estamos en una organización, las funciones que debes cumplir, ¿bien? ¿Quién está
por encima de ti, que tiene algunas funciones, por supuesto, diferentes a las tuyas, que siguen debajo, o si son organigramas más horizontales, cómo se interrelaciona cada departamento, cada función en esa empresa, ¿bien? Entonces, ¿qué habla la teoría estructuralista? Que necesitamos eso, necesitamos una estructura, y les debe parecer algo súper, ajá, estamos claros, pero imagínense, en ese tiempo, la teoría estructuralista viene de los 50, necesitamos eso, estructurar, ordenar, meter en cajitas. ¿Para qué? Para que no se nos complique el tema de cómo vamos a administrar esta empresa, ¿bien? Entonces, presidente o gerente general o el dueño supremo de la empresa, ¿bien? El chivo que más miedo, ¿bien? Pero está ahí, está la persona y cómo va bajando o va siendo más horizontal con respecto a qué, y aquí es que les estoy diciendo, con respecto a su rol, con respecto a la función que cumplen en la empresa. Hay un señor de apellido Weber, que los vamos a ver en la clase que tienen ya lista al aire, que el señor habla de el llamado individuo organizacional. Y fue lo que se fue creando con esto de la teoría estructuralista. Porque me voy a todo este sentido que estamos hablando de la estructura, ya sea del árbol genealógico o del organigrama, vámonos uno a uno. ¿Qué pasa? Este individuo organizacional, además de realizar una función en específico, que soy ¿qué? Gerente de comunicaciones, gerente de administración de una empresa, también cumple función como empleado normalito y corriente, que igual le pagan 15 y último, o lo que sea. También este señor, este individuo organizacional, ahora pensemos puertas afuera, representa a la empresa. Así puede ser el gerente de administración o puede ser el gerente de comunicaciones, puede ser la persona que se encarga del mantenimiento de la empresa, pero igual cuando estás puertas afuera de la empresa, eres el representante. Por eso es que siempre le comentan al empleado que tenga el llamado sentido de pertenencia, que tú representas a una empresa, y esto muchas veces también lo hacen con la gente que trabaja en instituciones públicas. Usted está representando a la institución, usted cuando sales del país, usted está representando a Venezuela, usted está representando a Polar, ya eres un individuo organizacional. Y vamos a hacernos la película, como les decía en las clases pasadas. ¿Cuál es la película? ¿Recuerdan todas esas películas tipo 50 del esposo con el maletín? La señora le da el café, él se va para la oficina, siempre es esto, el señor con el maletín. Háganse la película, ese es el individuo organizacional, el que fue naciendo, el que nació con estas teorías, ¿bien? Vamos a ver si van agarrando la película o la historia. Miren, en los 50, la gente ya tenían agarradito bien el tema de la empresa, de cómo se conforma, ya habíamos pasado por todos los temas laborales de remuneración, que habíamos hablado de la remuneración en platica o la remuneración que no era en platica. Recuerden que les hablo así para que la cosa sea más sencilla, pero ya estamos asentaditos en la empresa. ¿Qué pasa? Que esta persona, que ya no es solamente voy, trabajo, como en la película de Chaplin, no, ahora represento a la empresa, levanto la mano, doy opiniones, ya por supuesto el recurso humano vale muchísimo más. Y que empieza o nace el tema de los departamentos de captación de recursos humanos, ¿bien? Ya no es solamente que sabes hacer tú, o que se den cuenta en la empresa qué es lo que sabes hacer tú. Ya tienes un departamento que empieza a reclutar, o sea, con diferentes estructuras. Necesitamos
una persona, un individuo con tales características que sea bueno para llevar la contabilidad y poco a poco esta persona necesitamos a alguien de que sepa hablar de o que sepa llevar la publicidad o necesitamos que en la empresa haya publicidad. Bien, imagínense, me acordé de, ¿cómo se llama esta? Yo nada más vi ese capítulo porque no entiendo mucho lo de los Avengers, creo que era de los Avengers, el que es como un robot plateado, agárrenme, que no me acuerdo, que era no sé quién y no sé quién, que pasaba por diferentes etapas de la historia. ¿Quién me ayuda? Creo que era de los Avengers. No sé quién, era un hombre y una mujer, o sea, nombre femenino y masculino. ¿Alguno por aquí me ayuda? Si saben de esos, Ángel, creo que eran los Avengers. Esas cosas, sí, es una serie. Ay, me van a decir que yo soy la vieja perdida, seguro, pero ya me voy a acordar. En definitiva, háganse la idea de él. Tengo una serie muy vieja, que no sé si alguna vez la han visto, que es Hechizada. Ahí está el tipo que trabajaba en publicidad en una empresa, era por supuesto muy individuo organizacional, invitaba a su jefe a la casa, que también eran amigos. Hay una estructura, vamos creando una estructura de los jefes, el amigo de jefe, te voy ascendiendo, subes en escala, ¿bien? De acuerdo a lo que vayas haciendo, vas ganando y vas subiendo, vas ascendiendo en esta estructura, ¿bien? Y voy a acordar, me van a decir que soy la vieja loca, pero me voy a acordar de esa serie que es nuevecita. Bueno, nuevecita, la vi por Telegram. Bien, entonces, ¿qué estamos claros? Que la teoría estructuralista se fue de lleno a este gentío que teníamos organizarlo por categorías, por funciones, por sus roles. ¿Qué otra forma lo categorizaban? Por el tipo de comunicación, si era una comunicación directa, si no era una comunicación directa. Quiero hablar con esto de comunicación directa y no directa para no tampoco confundir mucho a las chicas de administración. La forma de, si tú eres gerente y te puedes comunicar directamente con el gerente, bien, de tú a tú. Tienes otro tipo de comunicación si es gerente-presidente. Tal vez no tienes la misma facilidad de caminar, ir a la oficina o una levantada de teléfono, sino, estimado presidente, por otras formas de comunicarse, ¿bien? Memorándum, cartas, todo este tipo. A ver, yo me lo imagino como un ejemplo de un artista de la industria musical, la forma organizacional que mantiene la empresa discográfica con el artista, que es lo mismo. Bien, en esa empresa discográfica, Ángel, por supuesto, hay su organigrama, ¿cierto? ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, claro. Claro, claro. Ajá. Ahora, ¿dónde está el artista? El artista wow. ¿En la punta o por ahí metido? No, yo creo que el artista no está de primero, porque, o sea, si estamos hablando del caso de una empresa discográfica, el que manda es el presidente, o sea, como el dueño de la empresa discográfica, porque es el que tiene como el sustento para publicitar su carrera, pero solamente es la cara. Entonces, yo diría que el artista está como que un escalón más abajo, mientras que el que controla todo es la persona que lo dirige, pero él obviamente representa la cara. A la vez podrían estar el Oye, aquí y aquí, mm, y después baja y está todo el gentío. mm, ¿Me yo explico? creo que puede ser, o sea, que por ejemplo el artista y el dueño de la empresa discográfica estén al mismo nivel, a lo que se refiere. Sí, porque también me lo imaginaba así. Puede ser. Todo el organigrama de la disquera y unas punteaditas diciendo, ok, yo estoy trabajando en esta oportunidad con este artista. O que tienen ese presidente tiene muchos artistas a su cargo también podría ser, ¿no? O sea, con muchos, no Ah, solamente. no, claro, o Ajá, sea, en este caso claro, o sea, el artista en este caso es el que tiene como que el poder de decidir con cuál empresa firmar. ok. Entonces, una vez que ya firmas, ya perteneces como que a ese grupo, a ese entorno.
Entonces, eso ya estás como que enlazado a un contrato. Y ya con Eres ese parte contrato, del conjunto de artistas que lleva esa disquera. claro, 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 obvio. Hasta que termine Bueno, el contrato ya, o sea, cuando termine el contrato ya eres tu propio, o sea, es como que el propio dueño, pues, de ti, porque agente solamente libre. tú eres el que controla qué crear y qué mostrarle al público. Ok, agente libre. Muy bien. Entonces, Claro, tema, qué chévere lo del tema discográfico. Hay su organigrama, está. Ahí sí me agarraste a mí, pero completa. Deben tener departamento, por supuesto, de administración, debe tener, por supuesto, departamento de comunicaciones, un departamento técnico súper guau, porque tiene que tener, y se debe tener muchas ramificaciones por el tema sonidos y demás cosas, y otras cosas. Pero eso, ¿bien? Eso es lo que se trata. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus posibilidades de ofrecer a la empresa? Y con eso te van metiendo en el cajoncito que sea para hacer esa estructura, ese árbol genealógico, que estuvo bien porque es el principito de una familia, ¿bien? Pero es eso, mantener una estructura. Ahora, la empresa tiene su estructura también. ¿Y qué quiere decir esto? Que a estos que están aquí los meten, por supuesto, en gerencias, departamentos, bla, 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 bla. Esas estructuras, por supuesto, son las que son, eh, no diría súper fijas, pero obviamente el recurso humano sí va rotando de acuerdo a la estructura que tiene esta organización. Muchas veces, y no sé si ustedes han escuchado, que la gente habla, tenemos que hacer una reingeniería en cristiano, le echan candela al organigrama y vuelven a hacer uno, ¿bien? Donde la empresa sale adelante. Cuando ustedes hablen de, les digan, no, que esta empresa entró en una reingeniería, eso quiere decir que, bueno, barrieron y de eso que tenían, hicieron otra cosa y se están adaptando a esa nueva estructura. ¿Bien? Entonces, tenemos una estructura fija, una estructura que es el edificio, y tenemos las personas, el organigrama, que van entrando, por supuesto, en este edificio que tenemos, este esqueleto que se creó. Muy bien, ¿qué pasa con la teoría estructuralista? Que le presta tanta, pero tanta atención al tema de dónde van las cosas, que le pierden idea al proceso, le pierden idea a la eficacia, le pierden porque están pendientes solo del orden, de la estructura que tiene. Estuvo muy bien porque acomodaron todo este despelote de gente y quién va dónde va. Muy bien. Pero, ¿cuál es su caída? ¿Cuál es la parte que no le prestaron? Sí le prestaron, pero no le prestaron la atención suficiente, que esto no hacía que el proceso fuese más rápido ni más eficaz, sino nada más había orden. Un orden necesario, obviamente, pero no era así como, con tener el organigrama, se me ocurrió una cosa tontísima. Hice la Nestlé porque me acordé, me quedé pegada con Ángel y su visita a la Nestlé. No hicieron más chocolates por esto, no ganaron más dinero por esto, no. Lo que tuvieron fue un orden en la empresa, ¿bien? Que era necesario para que la estructura estuviera sólida. Entonces, orden, estructura con el recurso humano, estructura, por supuesto, con el tema de los renglones donde tiene que estar ese recurso humano. ¿Bien? Vamos bien. Déjenme por aquí, mientras estoy conversando con ustedes, si es que lo logro, por supuesto. Pueden rezarle al Zoom porque veo que el Zoom ha funcionado. Bien, aquí está, acepto aquí. No puedo minimizar, pero sí puedo hacer esto. Muy bien.
Ajá. ¿Qué otras que estábamos hablando de las caídas que tuvo el estructuralismo? ¿Saben qué otra caída tuvo? Como estamos tratando con el recurso humano, la gente, que es un tema trabajar con gente, hubo conflictos, hubo muchísimos conflictos, y que eran conflictos de línea, conflictos de staff. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí empieza lo de ascenso, hubo ambición, hubo una conducta individualista de los funcionarios, de las personas, obviamente. ¿Qué más hubo? Hubo disputas en tema de promoción, de que voy subiendo. O sea, ese cargo, eso es lo que ustedes escuchan o ven en las pelis de yo quiero ser el presidente nuevo, el gerente, el no sé qué. Hubo ese tipo de conflictos, que son conflictos, por supuesto, humanos, y que de verdad interfieren muchísimo, y eso sí hacen que, por supuesto, se frene las funciones que están rodando, por llamarlo así, en la administración, porque si tú estás pendiente, solamente a ti es el que te toca ejecutar, o por supuesto a ti es el que te toca controlar, y lo que estás pendiente es el tema individual, pues nada, estoy pendiente de ascender, y eso es todo. Ese es el tema fundamental. O sea, parte de los conflictos que tuvo esta teoría estructuralista. ¿Por qué se pusieron a pensar, profe, por qué se pusieron a pensar estas personas en esto? En crear estas estructuras, que todo esto, además del orden, por supuesto, porque tenía que ver un tema de burocracia. Eso, qué locura. Que tenía que ver, ahí ya es lo que vamos a entrar, entró el tema de la burocracia, que es la clase que viene. ¿Y qué significa esto? Esto que todos nosotros decimos, no, este proceso es súper burocrático. Y uno dice, ¿qué es burocrático? Por a ver, ¿quién cuando escucha burocracia, además de pensar en la tortuga de Mafalda, se le viene a la cabeza? ¿Qué es que cuando ustedes escuchan burocracia, díganme, rapidez, ¿qué se les ocurre? ¿Rapidez? ¿Qué tienen por ahí pendiente? Cuando les hablan de burocracia, lentitud. Ajá. ¿Qué otra cosa pueden cuando ustedes dicen, no, que voy a ir al Saime? Exactamente, voy a ir al Saime. ¿Qué piensan ustedes con eso de cuando van al Saime? Lentitud. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es el proceso? Trámite traumático. Gracias, Gaby. ¿Qué otra cosa piensan cuando hablan de burocracia? Papeles. Papeles, 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 papeles y más papeles. ¿Bien? Es una de las razones. Esto, que les estoy dando un adelantico ya del tema de burocracia, pero forma parte del tema de estructuralista. Cuando tú creaste estas secciones, empieza el tema burocrático. Yo no hago esto porque a mí nada más me toca hacer esto. Entonces, eso que la gente se burla mucho es que no, a mí solamente me toca engrapar, a la de al lado le toca firmar y a la de al lado le toca decirte que está aprobado. Fue una de las críticas de lo que trajo este tema de encajonar roles, encajonar departamentos, que empezó a crearse este tema burocrático. Bien, bien, ya saben que yo les doy este tiempito, hablamos un poco. Ángel, no sé si no pudimos, no me hablaste de cuál es tu trauma en el Alzheimer. ¿Tienes trauma en el Alzheimer? Que por es lento, profe. O sea, para sacar el pasaporte, bueno, yo que tengo que renovar el pasaporte es lento, lentísimo. Es Si uno lentísimo. paga, si uno no paga, no se mueve. A ver, ¿y las Entonces, inscripciones en la uni? ¿Qué son? Cuéntenme. Que todo es la como... inscripción, yo Ajá, creo que es lo más diferente, es diferente. O sea, ¿por qué? lo de la uni, bueno, es que depende, porque hay veces que en el semestre
Hay veces que o sea, las inscripciones son buenas, pero otras veces son como más caóticas. Entonces es como algo que varía. O sea, no es algo que esté muy estable, sino como que bueno, en el semestre que viene voy a meter todas las materias, pero resulta que metí. Mientras que en el otro que viene, si pudiste meter todas las materias, normal. Entonces, no sé, o sea, depende, pues. Ok, pero ¿hay tema burocrático o no hay tema burocrático cuando uno se va a inscribir a la uni? Cuando yo me inscribía, yo me gradué en el 97. Nosotros lo llamábamos, en aquel tiempo había un programa de televisión que se llamaba El Juego de la Oca. Y cada vez que terminabas una actividad de ese juego, decían prueba superada, por supuesto. Nosotros en un día teníamos que hacer toda la inscripción, no había virtualidad, imagínense el caos, no había virtualidad, por supuesto, y el último, esto nos daba mucha risa porque la última, para terminar el juego de la OCA, que fuese ya prueba súper superada, era sacarse el carnet. ¿Por qué? Porque teníamos carnet, a diferencia de ustedes, teníamos carnet anual, o sea, si era por año, carnet anual, ¿bien? Todos los años nos sacábamos, o sea, que yo tuve 5 carnets, no como ustedes que empiezan con el carnet y lo tienen que cuidar como su vida misma hasta el último, porque si no le cobran un montón de platica por ese carnet, no. O sea, nosotros teníamos un carnet, por supuesto, para cada año. ¿Qué había en ese momento? Bueno, que la que te revisaba, por supuesto, no era la misma que te sellaba, que no era la misma que te cobraba, que no era, ese tema era una locura. No había virtualidad. Entonces sí había un tema de yo hago, estoy en mi espacio, este es mi rol, lo que estamos hablando desde el principio, este es mi rol y es lo que estoy haciendo. En la uni, ¿hay un tema burocrático todavía? Ahorita la virtualidad es todo más sencillo, ok, todo es por correo. Entonces no existe este tema y el pago también lo hacen por correo, ¿cierto? O perdón, por virtualidad. Bueno, sí, o sea, yo creo que el tema más bien burocrático de la universidad, o sea, ya no es tanto por papeles, sino es más que todo o sea, todo virtual, pues, o sea, te envías los archivos, te envías las facturas, todo por correo. Ok. Y también está el caso en que tú puedes pagar también presencial. Y, o sea, es como, es lo mismo, ¿sabes? Es como, pero, o sea, lo que desde mi punto de vista yo veo que la gente hace más todo en la computadora o en los teléfonos. Claro, sé que lo que dicen ustedes cuando están... Profe, tengo una opinión diferente. Ajá, cuéntame, Vane. Considero que la universidad sigue siendo burocrática. O sea, a pesar de tener procesos más Ajá, sencillos en el sentido de que son más accesibles, podríamos decir, pero no por ello más sencillos, porque, por decir algo, requerir las notas certificadas es un proceso muy tedioso. Pagar es un proceso tedioso. Creo que si tienes un hold es un proceso tedioso, o sea, todos los procesos son con un pelín muy tediosos, que si bien es comprensible en el hecho de que necesitan el registro, mientras como más tedioso es como más controlado, creo que es como la teoría detrás de ello, pero incluso en la práctica genera problemas. Yo recuerdo al principio cuando yo empecé a estudiar, y estamos hablando de que el primer semestre fue hace 2 años, una cosa así, y yo me acuerdo que tuve que pagar el seguro, pero entonces fui a pagar el seguro, tuve que llevar un montón de papeles, resulta que se perdió como que mi registro, tuve que volver a escribir, eso fue un desastre, y tuve que hacer una cantidad de pasos que a pesar de ser súper hiper controlado, me mandaron, de acuerdo, es que me acuerdo clarito del paseo que vi por la universidad, que quemé como 1500 calorías, que fue seguro, rectorado, rectorado, secretaría, secretaría, seguro, seguro, otra vez a secretaría, secretaría, rectorado y otra vez a seguro. Y eso fue cero sencillo. Y ahorita capaz, no, ahorita no sé cómo está la cosa, porque bueno, ya con este aplastón de la pandemia, todo se hizo más virtual, más accesible, maybe, ajá, pero igual es ajá. un proceso. Sí, Entonces creo que en los procesos, la universidad yo, sí. yo estoy de acuerdo contigo, pero tan pronto le entremos, esto es así que quiero hacer una pincelada de burocracia y de estructura para que sepan que este tema de tener todo en cajitas
llega un momento que esta cajita, que es la que hace el pago, y esta cajita, que es la secretaría, caja, vayan pensando, o sea, el proceso que es inscribirse, secretaría, o para que no sea así, el proceso de pedir las notas certificadas. Cada uno está en una cajita, yo sé, esta hace esto, esta hace esto, esta hace esto, y tú vas, y qué más, y tienes es mejor ponerse el relojito para saber cuántos pasos hiciste y cuántas calorías quemaste. ¿Qué pasa con esto? Que hay veces que en esas cajitas, una que podría hacer eso, te dice, no, esa no me toca a mí, le toca al otro. Y tú dices, bueno, pero podrían hacerlo aquí. Ahí es donde va entrando el tema burocrático que, a mi parecer, es una línea muy, muy, muy delgadita que la contamos ya la semana que viene, en que sí es bueno, pero lamentándolo mucho, como ese proceso lo llevan seres humanos, la cosa se complica o se complicó, ¿bien? Pero el tema burocracia, no, o sea, es un orden excesivo en la estructura, ¿bien? Es eso lo que vamos a hablar. Muchachones, 11:52, le dejo el tiempo para que vean la clase de estructuralismo y no lo estén viendo fuera de clase, la clase teórica con sus laminitas y con todo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos conversado ahorita? Ya por lo menos tenemos la basecita en la discusión, que el estructuralismo lo que quiso fue ordenar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo por allí? Nos lanzamos de una vez a ver la clase. Se las voy a poner igual en el chat para que la tengan de una vez y le clic y la vean, ¿bien? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Díganme, ¿alguien revisó a ver si tenemos algo? La profe en Saturno, creo que los próximos trabajos los tenemos en enero, ¿cierto? ¿Alguien me hizo la caridad? Mis notas tengo que para la próxima semana tenemos el trabajo ¿De? ¿dónde está? Ajá, para el 14 de diciembre. Ajá, ¿tenemos qué? La comparación 2 del módulo 4. ¿Y qué dice? Es que si abro, esto va a congestionarse. Déjame ver rapidito, porque lo tengo en mi agenda, pues. Ajá, pero lo que quiero saber es que para enero. Ajá, dicen que para enero. Bueno, yo lo tengo para el 14, si bien, o sea, si bien lo pauta el 14, pero se pauta el 14, pero se entrega en la clase, o sea, la pauta es el 14 y ustedes lo entregan, como decir, la semana siguiente, que es enero. ¿Bien? Ok. O sea, que la entrega sería para el 4 de enero, ¿no? Bueno, sí, pero, o sea, les daría una semana. ¿No días después de mi cumpleaños? No puede ser. O sea, se habilita toda la semana. Bueno, la semana no, hasta casi todo el mes. Claro, no lo voy a habilitar todo el mes, o sea. Sí. No, claro. Sí, pero lo pauto para la semana del 14. ¿Bien? Ah, ok. Porque creo que es la teoría burocrática y la estructuralista, las dos las que vamos a hacer un análisis, si no me equivoco. La entrega sería para el 4 de enero. A ver. No, sería, sí, para el 4 de enero, exactamente. No se estresen mucho con eso. O sea, la nota ya la tendríamos para enero. Ay, ¿qué pasó, Ángel? No, eso bueno, no, está bien, es el 4 de enero. O sea, yo creo que lo va a hacer tempranísimo. Para no entrega, para no hacer eso que sea última hora, un 4 de enero. No, y no hacerlo el 25 de diciembre, ¿verdad? O nada de eso. No, claro. Ni el 31, ni el 31. El 31. A las 7 de la noche. Apunta el cañonazo, Exacto. Luego de que feliz año nuevo y no presentar la computadora haciendo todo. No, y te pones ahí leyendo lo de, a ver qué es lo que voy a escribir de la burocracia. ¿Bien? Literal. No se preocupen, que eso es la pauta es para el 14, no se entrega el 14, sino se pauta para que tengamos las dos clases encima, la de burocracia y la de estructuralismo. ¿Bien? Bueno, les dejo entonces chance para que vean la clase y se las copio en el chat. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí.
y felicitemos al aparatico que se portó bien hoy. Gracias. Y bueno, y que CanTV entienda que si uno tiene saldo a favor, no necesitan cortarme el teléfono. Chao, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por conectarse. Chao. Gracias. Besos. Chao.